Sean todos y todas bienvenidos a este hermoso espacio en que juntos estamos estudiando la palabra de Dios. Hoy estudiaremos Éxodo 7. Pero antes, quiero que reflexionemos acerca de algo. ¿Qué símbolos son los que a lo largo de la Biblia nosotros vemos que identifican a la palabra de Dios? Hemos visto que se habla de ella como una espada de doble filo. Hemos visto que se nos dice que la palabra es pan de vida, es maná, es agua, es lámpara a nuestros pies, es instrucción, es vida. Y en Jeremías 23:29 se nos dice que la palabra es fuego y es martillo. Vayamos a Jeremías 23:29, nos dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿A qué piedra se está refiriendo? Bueno, lo vamos a descubrir aquí en Éxodo 7. ¿A qué piedra se está refiriendo Jeremías 23:29? Al que la palabra puede venir a representar un fuego y un martillo para quebrantar esta piedra. Nos dice Éxodo 7. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Está en este momento ratificándole a Moisés su llamado, y que Moisés va a ser el que va a dar su mensaje a Aarón para que Aarón lo pueda hablar a Faraón. En otras palabras, Aarón va a ser un vocero, un portavoz del mensaje que Dios está dando a Moisés. Y esa es la labor de un profeta. Un profeta es un portavoz del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y escuchemos bien lo que dice Éxodo 7:3. Dice: Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Habíamos visto que este endurecimiento del corazón de faraón no significa que Dios lo iba a endurecer para luego juzgarlo. Eso sería muy injusto de su parte. Él no es que está provocando este endurecimiento. El endurecimiento del corazón del faraón viene de su propio corazón, de sus propias concupiscencias. El Señor conoce todo lo que va a suceder, así que Él sabía que el faraón jamás iba a permitir que el pueblo de Israel saliese de su tierra. Estaba muy cómodo cargando sobre Israel esas labores pesadas de construcción y de edificación y de fabricación de ladrillos. Así que no era su intención y por ningún motivo el faraón iba a permitir que el pueblo de Israel se fuera. Además, tenía un trato para ellos de crueldad y de pesadez. Así que el corazón de faraón ya era un corazón duro. Lo único es que a través de esta situación, ese corazón se va a poner en evidencia. Nuestros corazones, el Señor no los endurece. Somos nosotros cuando permitimos que voces que vienen del mundo, que vienen de nuestros propios deseos, que vienen del enemigo, sean las que llenen nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón se vuelve sordo a la voz del Señor. Y cuando hay un corazón sordo a la voz de Dios, sucede que este corazón resulta endurecido, como está sucediendo en este momento. Dios está dando un mensaje al faraón a través de Moisés, a través de Aarón, pero el faraón no quiere escuchar. Y esto es lo que provoca en él
este endurecimiento, cuando nosotros no oímos la voz de Dios, existe un único camino para nuestro corazón y es el endurecimiento. Y no podemos permitirlo porque no hay peor lugar en que nuestro corazón puede estar que sea endurecido. No hay peor forma que nuestro corazón pueda tener que la forma de una piedra. Y es aquí cuando Jeremías 23:29 nos dice que es la palabra del Señor la que puede venir a actuar como fuego y martillo para quebrantar esta piedra. Así que estamos en una buena posición en este momento. No importa qué tan endurecido nuestro corazón haya estado, no importa si hemos sido fríos, si hemos permitido que malos pensamientos, que acciones de maldad salgan de nuestro corazón. El escuchar la palabra del Señor, el oírla, el meditarla y atesorarla está ejerciendo en nuestro corazón un proceso de refinamiento, un proceso como si fuese martillo y fuego que lo ha de quebrantar. Dice Éxodo 7:4: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. El Señor está advirtiendo que va a traer juicio, va a traer un castigo a consecuencia de la dureza del corazón del Faraón y de las personas que han estado actuando en contra de su pueblo. Y dice que a través de estos juicios, a través de estas señales, entonces los egipcios van a saber que Él es Dios, cuando Él extienda su mano y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Sabemos que los egipcios tenían muchos dioses. Ellos veneraban todo lo que estaba a su alrededor, las aves, los insectos, los animales, absolutamente todo para ellos representaba un fin, representaba un dios. Es más, el río Nilo que atravesaba allí en la tierra de Egipto, ese río para ellos era un dios, el faraón era otro dios. Así que ellos verdaderamente, aunque estaban viendo la naturaleza y la admiraban, no atribuyeron a un solo creador lo que estaban viendo, sino que relacionaban cada animal, cada aspecto de la naturaleza como si fuese un Dios en sí mismo. Y saben que la palabra del Señor nos advierte acerca de esto. Romanos 1, desde el 20 hasta el 23, lo vamos a leer. Merece la pena leer esto. Dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nos está diciendo que la misma creación nos da testimonio de la existencia de Dios, que no hay excusa. No hay excusa alguna en decir que Dios no existe. Si nosotros podemos ver a Dios en la puesta del sol, en el aire el cual sentimos, en el agua que corre por los ríos, nosotros debemos de ver al Creador, no en sí a la naturaleza o a la creación misma. Dice Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, fue endurecido. El necio corazón fue endurecido. ¿Por qué? Por la vanidad de sus propios razonamientos, por no glorificar a Dios, por no ver a Dios detrás de toda la creación.
Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es lo que está pasando aquí en Éxodo 7. Se da culto a las criaturas antes que al Creador. Y cuando el Creador habla, están tan embelesados en la creación que no prestan atención a la voz del Dios Creador. ¿Qué nos tiene tan distraídos a nosotros? ¿Qué creación? ¿Qué nuevo invento? ¿Qué situación? ¿Qué moda actual nos tiene tan embelesados que no estamos viendo más allá, sino que estamos viendo estas cosas como un fin en sí mismas y estamos permitiendo que haya tanta distracción en nuestros corazones de manera que se han convertido en esos pequeños dioses que nos están quitando la atención del verdadero Dios, del verdadero Creador. ¿Saben? Podemos nosotros ser distraídos por un invento, por ejemplo, el celular. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? Si lo primero que hacemos es ver el celular, si lo último que hacemos es ver el celular y ver cuántos likes tenemos, si hemos posteado una foto y estamos ansiosos porque todo el mundo vea la foto y que comente, eso puede convertirse en un Dios en nosotros y perder de vista aquel que ha dado la sabiduría para poder realizar tales inventos que vienen a ser de gran utilidad para la comunicación. Por ejemplo, en este tiempo en que hemos estado en cuarentena, pero es muy fácil desviar nuestra mirada del Creador y ver la creación. A veces un hijo o un esposo o una esposa, cualquier tipo de relación puede venir a ocupar esa mirada nuestra, esa atención y ese enfoque nuestro, y no debe de ser así. Todo proviene de nuestro Dios, todo lo que es creado en la tierra, en el cielo, todo ha sido creado por Él. Pero nosotros, nuestro enfoque debe de ser en Él, no en las cosas que han sido creadas. No debemos dar el lugar de Dios absolutamente a nada ni a nadie. Y aquí tenemos a un faraón orgulloso, un faraón prepotente, un faraón que él mismo se cree Dios. Y eso sucede con nosotros. Cuando nosotros creemos más en nuestros propios razonamientos, entonces nuestra mente es envanecida y nosotros mismos somos constituidos un Dios. Nosotros podemos leer en Efesios 4, vamos rápidamente a unos versículos que nos dicen Efesios 4:17. Está aquí el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Efesios, que es para nosotros mismos, diciéndonos cómo debemos vivir como hijos de luz. Y miren cómo le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Tenemos aquí en Éxodo 7 a un faraón con su entendimiento entenebrecido por la vanidad de su propia mente. Su corazón está endurecido y ha perdido toda sensibilidad. Y está en ese camino de cometer con avidez toda clase de impureza. Lo ha venido haciendo. Y en este momento
Pues el Señor manda a Moisés y a Aarón a hablar con él. Moisés tenía 80 años para este tiempo y Aarón tenía 83. Así que ninguno de los que me está escuchando, por favor, no importa la edad que tenga, no se sienta descalificado si tiene una edad avanzada. En todo momento nosotros podemos ser instrumentos de Dios. Moisés tiene 80 años, Aarón 83 y van como portavoces del mensaje de Dios. Cada uno de nosotros, desde el lugar donde estemos, podemos ser portavoces del mensaje de Dios al mundo que tanto lo necesita. Y se presentan delante del faraón. El Señor les había instruido que Aarón debía de echar su vara delante de Faraón y que ésta se habría de hacer una culebra. Así que esto mismo hizo, pues el Faraón no conocía a Dios, él mismo lo había expresado, y conocería a Dios a través de sus prodigios, de sus milagros y de sus señales. Cuando Aarón hace esto y se convierte su vara en una culebra, el faraón no presta atención, sino que más bien llama a sus sabios y hechiceros y les dice, vamos, hagan lo mismo. Resulta que los sabios hechiceros hicieron lo mismo. Ellos tenían poderes encantadores, ilusiones ópticas, por medio de las cuales también poderes del mal, por medio de los cuales también pudieron hacer que varas se convirtieran en culebras. Ellos practicaban mucho la brujería y la hechicería. Así que lo que sucedió fue que la vara de Aarón se devoró la vara de ellos. Estaba demostrando un poder superior, el poder de Dios. Pero el faraón no prestó atención a este hecho, sino que dice que su corazón se endureció y no los escuchó. Tenemos que tener mucho cuidado. La relación entre lo que nosotros escuchamos repercute en nuestro corazón, en la posición de nuestro corazón, en la disposición, en la forma que nuestro corazón tiene. Si no oímos, va a resultar en dureza de corazón y la forma será esa forma de una piedra. Si nosotros oímos, en cambio, nuestro corazón va a ser un corazón moldeable, como barro en las manos del alfarero. Y hemos de ser ensanchados, y el Señor ha de verter en nosotros ese especial tesoro y será contenido en nuestro corazón. Pero debe de ser un corazón de carne y no un corazón de piedra. Ezequiel, el libro de Ezequiel nos habla acerca de este corazón de carne y nos dice que ha de ser, que va a ser cambiado. Ezequiel 18:31 nos dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 11:19 nos dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El poder nosotros recibir el Espíritu de Dios en nuestros corazones debe causar el que la condición de nuestro corazón de piedra cambie a la condición de un corazón de carne. Ezequiel 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esto se logra con lo que escuchamos. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, tengamos por seguro, si estamos dispuestos a recibirla, que esta palabra va a venir a ser fuego y martillo dentro de la dureza de nuestro corazón y va a convertirse en ese corazón receptor de la voluntad de Dios
en un corazón que le va a poder escuchar y va a poder obedecerle. El faraón no escucha, así que su corazón es duro y ahora empieza la manifestación de estas plagas. Estas plagas vienen a ser un juicio contra los dioses que los egipcios veneran. Viene a demostrarles que solo hay un único Dios, que eso a que ellos adoran no es un Dios. Y por ello el Señor muestra su poder por sobre lo que ellos consideran un Dios. La primera plaga es la plaga de sangre y tiene que ver con el río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo, más largos, más extensos del mundo, y vemos que para los egipcios este río Nilo era un dios. De hecho, le llamaban el dios Api, que se representaba por medio de un hombre grueso con pechos de mujer, queriendo decir de los poderes de fertilidad y nutrición que este río proveía a esta civilización egipcia. Claro, el río en medio de ese terreno desértico regaba los campos y todo por donde el río pasaba producía tierras fértiles, así que el río era considerado el proveedor de alimentos, de poder generar granos, así que el río verdaderamente era el centro de la actividad comercial, de la nutrición, del sustento de los egipcios. Así que este fue el primer dios al que fue dirigida la primer plaga. Y sucedió así. Éxodo 7:14 dice, 7:15, dice, el Señor le dijo a Moisés que por la mañana saliera al río y que se pusiera a la ribera allí delante del faraón, pues el faraón iría al río, y que tomara en su mano la vara, aquella misma que se había vuelto culebra, y que tocara las aguas. Porque hasta ahora el faraón no ha querido oír. Y dice Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Esto fue lo que le dijo Moisés al faraón. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus tanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Jehová les mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas se convirtieron en sangre. Los peces que había en el río se murieron, el río se corrompió tanto que no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Los hechiceros, sin embargo, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y esto, pues el corazón del faraón se endureció y no escuchó, tal y como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención a todo esto. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Acaba de ocurrir una manifestación poderosa del poder de Dios. Si se fijan, los magos y hechiceros pudieron de alguna manera imitar estas señales, pero no las podían revertir. Así que esta era una clara muestra del poder de Dios. El juicio estaba viniendo sobre el pueblo de Egipto, y esto solo era el inicio. 7 días duró esta plaga, pero no fueron suficientes 7 días de ver que aquel río
que simbolizaba la vida y la fertilidad, se estaba volviendo un estanque de muerte en donde peces estaban muriendo. Muchas veces nuestras vidas, nosotros podemos llegar a sentir que están estancadas, que no avanzan ni para un lado ni para el otro. Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor, el Señor mueve las aguas de nuestra vida. Por medio de su Espíritu, estas aguas deben de correr como ríos de agua viva que salen de nuestro interior. El Espíritu de Dios promueve que aguas sean removidas dentro de nosotros y que el Espíritu de Dios sea evidente a través de nuestras vidas. Que fluya de nosotros en la manera como hablamos, en la manera como actuamos. Eso no viene de nosotros, viene de ese manantial que se ha abierto dentro de nuestro corazón. Dentro de ese corazón que era una piedra, el Señor puede hacer que de la piedra fluyan manantiales por medio de su Espíritu. Y nos resta a nosotros solo estar en la disposición de dejarnos llenar por la palabra del Señor, que sea esta palabra fuego y martillo, de manera que quebrante todo aquello que ha obstaculizado que nosotros oigamos claramente la voz de Dios. El Señor nos está hablando, el Señor está depositando su valioso tesoro dentro de nosotros, su palabra y su espíritu. Nosotros debemos estar disponibles para que su palabra, para que su espíritu residan dentro de nosotros y no solo que residan, no solo que habiten como invitados, que gobierne dentro de nosotros el Espíritu de Dios, el cual viene a representar a Dios mismo, a su Hijo dentro de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, este ejemplo del corazón del faraón endurecido debe llamarnos a nosotros la atención. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo son los pensamientos que emanan de nuestro corazón? ¿Qué es lo que permanece constantemente en nuestra mente, en nuestros deseos? Salmos 81, del 11 al 12. Vamos a irnos a la palabra. Salmos 81, del 11 al 12, nos dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron por su propio consejo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado. Esa misma palabra el Señor nos está diciendo a nosotros. Si tan solo pudiéramos escuchar su voz, si tan solo anduviéramos por sus caminos, por sus consejos, si no nos hubiésemos posicionado de manera de ser entregados a la dureza de corazón. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, tengamos por seguro que lo que nos espera es la dureza de nuestro corazón, y no hay peor lugar en donde nosotros podemos estar. Es aún peor que ser entregados a Satanás mismo, porque saben una cosa: ser entregados a expensas del enemigo, el enemigo nos va a zarandear como lo hizo con Pedro, pero existe la posibilidad que nosotros nos arrepintamos, que nosotros vengamos a los pies de Cristo a pedirle perdón, que nosotros nos humillemos y que nuestro corazón sea quebrantado. Pero un corazón duro no va a arrepentirse. Un corazón duro está entenebrecido en sus propios razonamientos, lo cual lo vuelve insensible y con dificultad de oír la voz de Dios. Por tanto, difícilmente vendrá arrepentimiento y quebrantamiento. Así que, mis amados hermanos y hermanas, hoy
es momento de traer nuestro corazón al fuego del Espíritu de Dios para que nuestro corazón sea quebrantado, que es hora de posicionar nuestro corazón de manera que sea la palabra de Dios la que pueda penetrar como ese martillo a resquebrajarlo, porque el Señor va a trabajar con corazones rotos, pero no con corazones altivos, no con corazones de piedra. El Señor va a trabajar en tu corazón y en mi corazón en la medida que nuestros corazones estén dispuestos a oír su voz. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho.